Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos aquí con todos ustedes para compartir en esta ocasión una serie de noticias relacionadas evidentemente con la situación que estamos viviendo, pero nos queremos centrar única y exclusivamente en eso. Queremos que también estén al tanto de otras noticias que se han ido produciendo y que quizás al estar tan inmersos en lo que está pasando, pues se nos pasan por alto. Y son noticias que yo creo que también son importantes. Para ello, como siempre, me acompaña mi compañero Eduardo Díaz. Buenas tardes, Eduardo. Hola, buenas tardes. Bueno, pues lo que estaba comentando, que vamos a hacer un programa de noticias, que hablaremos sobre el coronavirus también, evidentemente, pero que hay cosas que yo creo que hay un montón de noticias que si no te pones a rebuscar y demás, quedan tapadas por la situación actual. Sí, Y hay sí. noticias Pero también, curiosas y pero por otro también lado lo que hemos dicho, importantes. también lo que hemos dicho en alguna que otra ocasión haciendo programa de noticias, y en este caso yo creo que incluso con más peso, y es el hecho de que podríamos tener 40, 50 noticias para dar. Hemos hecho una criba, pero una grandísima criba, y posiblemente lo que vayamos a dependiendo de quién lo juzgue, pues dirá, pues esto no es para mí lo más importante que ha sucedido en los últimos días. Pues es posible. Porque cada uno tenemos nuestro propio criterio, ¿no? Y lo que Exactamente, quiero decir es que son exactamente. muchísimas, son muchas las cosas que hay que comentar, muchas. Y vamos a ver, una de las cosas de las que no vamos a hablar, por ejemplo, son de las elecciones de Estados Unidos. Yo creo que eso sería algo para dejarlo para un poco más adelante cuando se aclare por fin el cisma que tienen montado allí en Estados Unidos en estos momentos. Pero bueno, veo que te ríes. No, porque sí, Pero, porque no, ¿eh? efectivamente de las elecciones de Estados Unidos hoy no vamos a hablar. En este momento, cuando estamos grabando este programa, eh, Biden se encarrila a ser elegido, aunque todavía no tiene en la mano los votos que le hacen falta. O sea, está muy, muy lanzado hacia la victoria. Y bueno, y tenemos a Trump lanzando amenazas de todo tipo, de estafa, de engaño electoral, bueno, de manipulación. Es de suponer que Trump aflojará un poco. Es Porque de si no, suponer. Es de suponer, no lo sé, vamos a ver cómo van las cosas, pero bueno. Bueno, pues cuando quieras, Eduardo, comenzamos con las noticias que traemos hoy, bueno, tú digas. cuando usted quiera. Bueno, pues voy a comenzar yo. Voy a comenzar yo con una noticia que se publicó precisamente en un diario de aquí, de la isla, de Gran Canaria. Es el diario La Provincia. Una noticia que publica el día 4 de este mes, el día 4 de noviembre, en el cual dice que el coronavirus convivió con la ola de gripe más intensa del lustro. Y ahora hay un par de párrafos, tres párrafos en concreto, que voy a leer íntegramente. O sea, no he querido hacer un extracto porque igual, si le varío las palabras, varía el sentido del artículo. Entonces, quiero que el artículo se entienda tal y como ha salido. Entonces, en el artículo dice que el virus afectó en la pasada campaña a más personas en las islas y duró más tiempo, pero se saldó con menos hospitalizaciones. La COVID-19 convivió con la ola de gripe más intensa del último lustro en Canarias. Cuando aún el coronavirus se limitaba a afectar a China, el virus de la gripe se expandió por el archipiélago mucho más que en las 5 temporadas previas y estuvo presente más tiempo. Sin embargo, la masiva vacunación que se produjo en toda Canarias logró reducir su virulencia, lo que es en un 51% respecto al año anterior. La temporada de la gripe empezó como de costumbre a finales de diciembre, concretamente a partir del periodo vacacional. En este sentido, la Dirección de Salud Pública, en su informe Balance de la temporada 2019-2020, recuerda que en el último lustro tan solo ha sido la del año 2018, la que comenzó mucho antes de lo previsto, a finales de noviembre. En enero, el virus de la gripe se había expandido tanto por las islas que ya superaba el umbral basal y empezó a convertirse en epidemia.
Ocurrió justo después de la festividad de Reyes, alcanzando su máximo pico. En más concretamente de 318,54 casos por 100.000 habitantes a mediados de febrero. La curva se mantuvo todas las semanas por encima de los datos registrados en la temporada anterior hasta el 14 de marzo, cuando debido a la irrupción de la pandemia se paralizó bruscamente las notificaciones de casos de gripe. Así, los más afectados fueron los niños entre 5 y 14 años, siendo lo más común encontrar casos de gripe en niños y niñas de 12 años. La incidencia en este grupo llegó a alcanzar los 719,8 casos por 100.000 habitantes. No muy lejos se situó el de 0 a 4 años, que alcanzó su pico máximo en 3 semanas, antes que los menores un poco más mayor. La vacunación permitió, no obstante, que la repercusión del virus en la presión asistencial fuera mucho menor que en épocas anteriores. Sin embargo, Salud Pública considera que aún fue muy baja en los pacientes declarados como casos de gripe, como en los casos graves que presentaban al menos un factor de riesgo de complicación, los ingresados en UCI y en los fallecidos. Bueno, comentas tú, comento yo. Vamos a ver, yo quiero empezar yo por una sencilla razón, porque esta mañana, precisamente revisando Facebook y buscando más cosas, información y tal, vi un meme que me llamó la atención porque yo ya sabía que íbamos a dar esta noticia, que me hizo mucha gracia sabiendo que íbamos a darla. Y que decía, se veía una tumba, ¿no? Donde ponía descansa en paz la gripe común que ha sido sustituida por el COVID-19. Cuando con esta noticia nos damos cuenta de que realmente la gripe común no ha desaparecido. Ya. Muy al contrario, en Canarias se llegó prácticamente a rozar o a instaurar prácticamente una epidemia de gripe. A lo que yo voy es, nadie habló de esa epidemia tan fuerte, la mayor en 5 años vivida en Canarias. No hubo ingresados por gripe, no hubo fallecidos por gripe como ocurre todos los años. ¿Por qué se callaron esas noticias? Eso es algo que no entiendo, Sí. porque estamos hablando de la gripe más fuerte en 5 años, que llegó a nivel de epidemia. Bueno, y ya los porcentajes que has dado de casos por 100.000 habitantes, si los comparamos con el COVID ahora mismo, pues bueno, ahí le andan. Vamos a ver, No, yo no es me que... refiero en Canarias, cuidado. Sí, sí, sí. Yo es que, yo de entrada, o se han equivocado al hacer el artículo, o yo de luego, yo no lo comparto. Yo no lo comparto porque, de entrada, estas navidades pasadas, yo estoy convencido de que no ha sido la peor gripe que se ha vivido en 4 o 5 años. O sea, la peor gripe, y además, yo la recuerdo perfectamente porque en ese momento yo estaba hospitalizado, los servicios sanitarios estaban bajo mínimo, todo el mundo estaba padeciendo una oleada de gripe, hablo de las navidades de hace 4 años, gente que cogía la gripe y se la encontraba en el suelo inconsciente. Sí. Todo el mundo conocía gente que había tenido la gripe. Y sinceramente, estas navidades pasadas, yo no recuerdo nada. No, vamos a ver, yo sí recuerdo que en estas navidades pasadas, precisamente el Día de Reyes, yo comencé a sentirme mal, pero eso se transformó supuestamente en alergia, ¿vale? Es decir, pero no, y yo recuerdo también que hace 2 años tuve personas cercanas a mí con un comienzo de neumonía, es decir, gripes fuertes. Este año yo no conozco a nadie que haya tenido gripe. Ya. Entonces, una de dos, como dices tú, o se han equivocado al dar la noticia o han querido darnos a entender de que sí, que la gripe sigue existiendo, por la gran cantidad de comentarios que ha habido sobre dónde ha estado la gripe este año. No. Entonces, de alguna manera, igual nos han intentado convencer, no lo sé. Lo que sí me sigue pareciendo es que hay una especie de desincronización entre lo que se habla por un lado y por el otro. Bueno, eso estamos acostumbrados desde el principio de este año. Es decir, la gripe no existía. Tú dices que efectivamente hace 4 años sí que hubo una gripe muy fuerte aquí en Canarias. Sí. Vale. Y sin embargo, la noticia que sale tarde, muy tarde,
es de que hemos vivido la peor gripe de hace 5 años. A mí esto que me lo expliquen, sinceramente. No, yo es que en esta O es que Navidad... estamos mezclando casos de COVID con gripe o casos de gripe con COVID. No sé, yo ya no lo entiendo, sinceramente. No lo entiendo. O han intentado, es que no sé, dime. No, yo es que no sé, o sea, y tampoco sé si esta noticia incluso da para mucho más. A mí es que, yo vuelvo a repetir, o sea, estas navidades pasadas, las anteriores, no las próximas, las anteriores, las navidades del 19 al 20, de 2019 a 2020, aquí, tal como dicen esta gente, o sea, tal como dicen estos señores de la provincia, yo, yo estoy en la calle, voy a trabajar, me relaciono con un montón de gente, yo no recuerdo, o sea, pero vamos, los casos normales y aislados que suceden. Y eso de que había habido una campaña masiva de vacunación, pues yo tampoco lo recuerdo. No, fue la campaña normal de vacunación contra Sí, la gripe de todos los años. todos Ya los años. está. De hecho, yo recuerdo que por curiosidad pregunté y me dijeron que por mi edad todavía no podía vacunarme de gripe. Ya. Y digo, vale. Este año, ¿eh? Este año. Ajá. Entonces, pues bueno, no sé, no entiendo muy bien esta noticia. Estamos llegando a un punto que yo creo que con la situación que estamos viviendo, yo por lo menos ya pongo en duda todo, sinceramente. Pero Ya. sí me llama la atención que en noviembre, o sea, pasado casi un año desde que comienza esa supuesta epidemia de gripe tan fuerte que tuvimos, pasado un año, no te la noticia. Sí, sí. Eso es lo que me extraña. Pero bueno, no sé si tienes algo más que comentar, si no Yo sigo creo que yo no. con... Yo Vale. creo que... Bueno, pues yo les voy a hablar de otra noticia que también me ha llamado mucho la atención y que de alguna manera, desde mi punto de vista, eso ya lo comentaremos luego, es algo que a mí me pone un poco nerviosa pensarlo. Y por otro lado, sé que es algo que se ha hecho en muchas ocasiones. Eso sí, nunca lo han dado a conocer, les voy a comentar yo ahora a ustedes. La noticia es del 20 de octubre de este año y dice que investigadores británicos infectarán a voluntarios para avanzar en búsqueda de vacuna de COVID. Investigadores británicos pretenden infectar a voluntarios para avanzar en la búsqueda de una vacuna. Desde el Imperial College de Londres se reveló este martes una primicia que plantea cuestiones éticas. Investigadores británicos prevén infectar a un grupo de voluntarios con el nuevo coronavirus para hacerles un seguimiento de cerca y avanzar en la investigación del desarrollo de la vacuna y de los posibles tratamientos contra la enfermedad. Este método ya ha sido utilizado para las pesquisas de otras enfermedades como la fiebre tifoidea y el cólera. Y yo añadiría incluso la sífilis, pero bueno. Pero es la primera vez que se plantea para la lucha contra la pandemia de COVID-19, cuya segunda ola, como todos sabemos, supuestamente está provocando el regreso al confinamiento en algunos países europeos. El primer paso del proyecto, dirigido por el Imperial College de Londres, es analizar la viabilidad de exponer a voluntarios sanos de 18 a 30 años y factores de riesgo al SARS-CoV-2, el virus del nuevo coronavirus. Bueno, está mal escrito, pero bueno. Esta fase inicial tiene como objetivo determinar qué cantidad de virus causa síntomas en una persona. Luego estudiarán cómo funcionan las vacunas en el cuerpo para detener o prevenir el COVID-19. Harán una observación de los tratamientos potenciales y estudiarán la respuesta del sistema inmunitario. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de los voluntarios, dijo el doctor Chris Chu, que dirige esta investigación en el Departamento de Enfermedades Infecciosas del Imperial College de Londres. El experto señaló que desde hace 10 años su equipo ha estado realizando estudios de este tipo sobre virus respiratorios. Los voluntarios serán infectados por la nariz, el camino natural del virus, dijo Peter Openshaw, codirector del estudio y profesor de medicina experimental del Imperial College. La gran ventaja de estos estudios con voluntarios es que podemos observar con mucha atención a cada voluntario, no solo durante la infección, sino también antes de la infección, y podemos controlar lo que está sucediendo en cada etapa, incluso antes de que se desarrollen los síntomas. Esta investigación representa una gran fuente de información, ya que permite trabajar con un número menor de pacientes que los ensayos clínicos de vacunas,
que involucran hasta miles de voluntarios, por lo que brindará una idea muy clara de si una vacuna funcionará y cómo funcionará, agregó OpenShare. Una vez determinados los parámetros del modelo, fase que debería durar hasta mayo, se podrán realizar comparaciones entre vacunas. El experto se mostró muy optimista, pues calcula que las vacunas estarán disponibles a principios del próximo año, bueno, en cantidades limitadas para la población de riesgo. Este tipo de pruebas plantea cuestiones morales. Debe diseñarse cuidadosamente para asegurar que quienes participan están plenamente informados de los riesgos y que estos se reduzcan al mínimo. Sostuvo Dominic Wilkinson, profesor de ética médica en la Universidad de Oxford. Por su parte, Julian Subulescu, quien dirige el Centro de Ética Práctica de la Universidad de Oxford, añadió que estas pruebas son éticas si los riesgos se presentan en su totalidad y son razonables. En ese sentido, explicó que las posibilidades de que alguien de 20 o 30 años muera a causa de COVID-19 son aproximadamente las mismas que el riesgo anual de morir en un accidente automovilístico, por lo que es un riesgo razonable, especialmente para salvar cientos de miles de vidas. Y hasta ahí la noticia. No sé qué opinarás tú. Hombre, yo creo que es un tema, pero muy, muy, muy conflictivo. Esto sería tanto, si yo así a bote pronto lo veo incluso perfectamente extrapolable, por ejemplo. Sí, en principio tendríamos que decir que todo el mundo es libre de decidir qué hacer. Todo el mundo es libre, en un momento determinado, si está bien informado, de poder ser voluntario para un experimento de este tipo. Pero es que bajo esa misma premisa también todo el mundo es libre para dejar de vivir cuando lo decida. ¿Perdón? ¿Para? Dejar de vivir cuando él lo decida. Ya. Estoy hablando, por ejemplo, en casos de enfermedades graves, crónicas, con La sufrimiento. eutanasia. Entraríamos en la famosa disputa de la eutanasia, de que si sí, que si no, que si es ético, que si no es ético, que depende de las creencias religiosas de cada uno o de las creencias religiosas del país, que es quien dicta las leyes correspondientes. Por ejemplo, en España no está permitida la eutanasia. Es que para mí sería totalmente comparable un caso con el otro. Vamos a ver, yo es que cuando leí esta noticia, lo primero que recordé, vale, que supuestamente eso fue hecho en personas que no sabían a qué se estaban exponiendo, porque a fin de cuentas eran una población, digamos, esclavizada, entre comillas, no en ese momento, pero sí era lo que aparentaba, eran presos, de Sí. alguna manera, a los que sometieron a un estudio para ver cómo funcionaba la sífilis, ¿vale? Sí, entre Entonces, otras. bueno, vale, en aquel momento esas personas no estaban enteradas de lo que estaban haciendo con ellos. Realmente fue un experimento hecho bajo mano, evidentemente. Aparentemente lo están poniendo claro y lo están diciendo claramente. A mí, sinceramente, me parece un riesgo. Evidentemente, como has dicho tú, cada cual es voluntario de elegir lo que quiera. Y si hay alguien que tiene las narices de las tendría de desinfectar por el supuesto COVID y ver qué reacciones tiene, para mí esa persona, una de dos, o es una persona con una personalidad muy fuerte, con una seguridad tremenda, o no sé qué les puede llevar a hacerse voluntarios en una cosa de estas, sinceramente. Después exponen que el riesgo de morir en una persona entre 20 y 30 años sería la misma que la de morir en un accidente de coche. Bueno, Pues no lo sé, sinceramente. No lo sé. Evidentemente, cualquiera podemos morir en un accidente de coche mañana o pasado, está claro. Pero es algo que es aleatorio de alguna forma, mientras que esto no es aleatorio. Es decir, aquí lo que van es a inyectarte el virus y van a hacerte un seguimiento. Y yo, esto ético, no sé hasta qué punto es, por mucho que las personas se presenten voluntarias, sinceramente. Es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso, no. Además, habla de que la vacuna es bastante probable que esté para principios de este año, del año que viene. Eso es otra cosa que no entiendo. Sí, vale, para pequeños grupos de riesgo, perfecto. Entonces,
¿Qué tienen que ver estos estudios con la vacuna? Porque si los estudios no han empezado, que aparentemente lo que se deduce de la noticia es que no han empezado, los estudios con los voluntarios me refiero, Sí. y tienen que hacer primero el estudio y ver después el tema de las vacunas, para mí es contradictorio que digan que la vacuna puede salir a principios de este año que viene. No sé, me parece una historia un poco rara, sinceramente. Desde luego está claro que yo no me presentaría voluntaria a un experimento de ese tipo. Eso lo tengo clarísimo. O sea que bueno, Ya. no sé si tú quieres añadir más Es cosas que sobre eso. sería repetir lo mismo que he dicho. Es que lo veo tan sumamente conflictivo y tan sumamente... éticamente, no, yo creo que no estamos... Todavía la civilización no está preparada para decisiones de ese tipo. Yo creo que no. Y vuelvo a repetir el porqué. Es que esto tendría que ser extrapolable a todos. O sea, o instauramos la plena libertad del individuo o no la instauramos. Ah, eso sería un debate a tener en cuenta, ¿eh? El tema de la libertad del individuo. Porque yo mismo puedo encontrar tanto ética como personalmente factores a favor y en contra de esta decisión. Ya, claro, evidentemente, está claro. Es que hay favores que juegan a favor y hay favores que hay momentos que juegan en contra. Es decir, después yo me planteo una cosa, y esto igual ya es pasarse de la raya, pero bueno, yo lo voy a decir. ¿Hasta qué punto realmente serán voluntarios? Me explico. Eso habría que No, verlo, o sea, porque no quiero, claro, no quiero decir que ellos no vayan voluntariamente, ¿vale? Pero sí me imagino que recibirán una retribución económica, por está ejemplo. claro, o sea, que esa puede Entonces, ser ahí ya te están pinchando con algo que a la gente ya nos está empezando a hacer falta a muchos, que es el sí, dinero. sí, Entonces, para mí, de alguna manera, eso no es ser voluntario. Eso es decir, la persona, no me gusta lo que voy a hacer, pero necesito este dinero. Y si yo no salgo de esta, por lo menos que mi familia se quede con algo en el bolsillo, por decirlo de alguna manera. sí. Yo no digo que sea así, digo que se me ocurre que puede ser una de las cosas que ocurra. Todavía no se sabe porque los datos no se tienen. Pero No, bueno, no. De hecho, me llama mucho la atención porque esto salió el 20 de octubre, esta noticia, y no he vuelto a ver nada más sobre ello. bueno, es que ahora mismo hay muchas noticias que salen una vez y después caen, no sabemos si en el olvido, no sabemos si que se han borrado o simplemente que ya no te informan. O que ya no te informan de ellas, efectivamente, efectivamente. Bueno, pues cuando quieras te toca. Vale. Eh, sí, la noticia que yo voy a dar con esta, vamos a decir que vamos a cerrar este miniciclo de noticias relacionadas de una manera u otra con el COVID. Sí, Y es que la Organización Mundial de la Salud ha iniciado una campaña a las personas de todo el mundo que se graben interpretando la clásica canción de los años 70, We Are Family. El objetivo de la institución es convertir este tema en el himno de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Así lo ha anunciado Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud. La iniciativa, además, también cuenta con el apoyo, de hecho va a ser impulsada por Natasha Mudhar, presidenta de la organización The World We Want. Esta nueva versión de We Are Family pretende, según la que acabo de nombrar, Natasha Mudhar, pretende promover que los famosos y jefes de Estado participen en la campaña, pero también instamos a toda la sociedad a que graben sus vídeos cantando la canción para incluir los vídeos en el videoclip que realizaremos para final de año. Esta nueva iniciativa se lanzará el día 24 de octubre, es de suponer que ya está lanzada, e irá acompañada de un vídeo y una campaña en redes sociales. Hará un llamamiento a la unidad y a la esperanza, y aquellos que quieran participar podrán enviar sus vídeos hasta el día 30 de noviembre. Es decir, todavía quien quiera hacerlo está en plazo. La versión de We Are Family saldrá a la venta, porque también se va a vender, claro. el 9 de noviembre, es decir, el próximo lunes. Hoy estamos a día 7, sábado día 7, pues el lunes día 9 de noviembre sale a la venta.
coincidiendo con la apertura de la Asamblea Mundial de la Salud. Y además, también se dice en el artículo que We Are Family es más que una canción. Es una llamada a la acción para la colaboración y la bondad, y un recordatorio de fuerza de la familia y la importancia de unirse para ayudar a otros en momentos de necesidad. Y lo dejo ahí. Vale. Lo primero que te voy a decir es comentarte lo último que has dicho. Que nos unamos todos, que estemos ahí para las personas que en un momento determinado estén solos. Pero si no nos dejan. Si no nos dejan, no podemos estar juntos. No podemos, si tenemos un familiar enfermo ingresado en un hospital, no podemos verlo. Esa es la primera. Y la segunda, te voy a decir cuál fue mi reacción cuando leí esta noticia por primera vez. Me dieron ganas de dirigirme a las puertas de la OMS, tocarles y hacerles una sencilla pregunta. ¿De verdad no tienen otra idea para luchar contra el COVID-19? ¿Qué sacamos con esto? Yo diría que más que para luchar contra el COVID-19, para estar unidos. Porque una cosa es estar unidos y otra cosa es estar aborregados. Y para mí esto lo que hace es que no es lo mismo. Es decir, que todo el mundo se centre en torno a una canción y todos juntos, igual que aquí en España ha estado el himno de Resistiré, que ya de su día a mí era una canción que me gustaba y ya llega un momento en que, en fin, me callo lo que me inspira cada vez que lo oigo. Te pasa lo mismo que a mí. Te pasa lo mismo que a mí, sí. Para mí lo que están pretendiendo es, pues eso, o sea, vamos a empezar por grabar la canción, vamos a empezar por hacer un himno, vamos a empezar y al final terminaremos todos alrededor del televisor, porque mejor que no salgas a la calle, alrededor del televisor, cantando o asomándonos a las ventanas y a las terrazas para comunicarnos a la distancia con el vecino de enfrente y teniendo todo, estando todos contentos, todos alienados en torno a una canción. Efectivamente. Aparte que, no sé si lo has dicho o no, pero sabes que lo que se recaude, los fondos que se recauden de todo esto, va a ir a parar, como no, a la Organización Mundial de la Salud para la lucha contra el COVID. Sí, sí, sí. Bueno, pues mañana voy a lanzar yo una historia de estas para que la financiación que se obtenga con esto me llegue a mí para llegar a final de mes. Oye, igual es una idea. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú con relación a lo del aborregamiento. O sea, volveremos a estar todos unidos entre comillas. Pero que se dejen ya de tanta... tengo que pedir las palabras para no empezar a soltar tacos. O sea, que se dejen puedes decir tacos si quieres. Que se dejen ya de tanta tontería, de tanta palabrería falsa, inútil. Ya se pongan a trabajar. O sea, yo arranco simplemente mirando a lo que nos rodea aquí en España. Vamos a ver, que no me venga a mí ningún político de pacotilla de estos que tenemos ahora mismo, tanto en gobierno como en oposición, diciendo que una canción. Vamos a ver que ellos se pongan a trabajar, que se pongan de acuerdo, que dejen de torearse unos a otros, poniéndonos a nosotros como pretexto, que cada vez hay más gente que no tiene que comer, que cada vez hay más gente que está cayendo en unas depresiones impresionantes. Esto todavía no se ve y todavía no se sabe. Ya empezarán las noticias. Pero el índice de suicidio que leí yo no hace mucho ha subido una bestialidad. Y lo que queda. Y lo que queda. Porque todavía hay una gran cantidad de población que todavía, digamos, no ha tocado fondo, pero va camino, va totalmente de cabeza. Y cuando toque a fondo vamos a ver. Sí. Cuando tú toques fondo y no veas solución por ningún lado, mires a lo que te están dirigiendo y están poco menos que prácticamente en campaña electoral desde que arrancó el tema del COVID-19, porque las actuaciones que están haciendo es como si las elecciones fueran mañana y quieren ganar. Y si tienen que decir, mienten. Y si tienen que esconder datos, los esconden. Y si tienen que ponerse en contra unos de otros, aunque los dos se supone que están persiguiendo lo mismo, lo hacen porque lo están haciendo todos los días.
Entonces, ahora con todo ese panorama, que a mí no me vengan a decir que me ponga de acuerdo para cantar una canción todos en comandita. Que la canten ellos, porque yo me estoy imaginando. Que la canten ellos, que va a ser mejor. Oye, a lo mejor, si la cantan ellos, sí, les sirve para unirse ellos. Igual vendría bien. Sería un milagro. Vamos a ver, que se unan, pero que se unan de verdad. Es decir, de hecho y de efecto. Porque una cosa es que todos sabemos que la mayoría de los políticos por detrás pactan y están de acuerdo en muchísimas de las estrategias que hacen después públicamente para tenernos entretenidos. Sí. Aquí la clave está en que no hagan ese tipo de pactos, sino que hagan los pactos que de verdad nos van a beneficiar a todos. Efectivamente. Vamos a ver, que aislar a un virus de este tipo, yo no digo erradicarlo, erradicarlo puede ser una vacuna, puede ser un remedio, mira, no lo sé, o sea, yo no soy científico y no estoy ahora mismo al frente de ninguna investigación de este tipo. Luego, claro, es que eso se puede aislar, o sea, se puede, digamos, acorralar, conseguir que prácticamente no exista. Y se puede conseguir de entrada si políticamente todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo, se dictan una norma y si en marzo dicen, señores, vamos a estar 4 meses que de aquí no va a salir nadie de casa. Se va a estar se va a estar no sé qué, se va a estar no sé cuánto, hasta que consigamos, y yo estoy convencido que en 4 meses se consigue. No de la manera que lo hicieron. O sea, no de la nos lo impusieron, vamos a decirlo así. Sí, exactamente. De todas maneras, bueno, yo no estoy de acuerdo. Al principio, lo mejor era usar guantes y las mascarillas no servían para nada. ¿Por qué? Porque había guantes y mascarillas se carecían en el país. Entonces, estás engañando a la población desde el principio. Pero desde el principio, Eduardo. Y ahora me vas a venir con una canción. Ahora con una canción, es que, vamos a ver, yo creo que es una forma, en plan irónico lo digo, es una forma de ir a por el virus. El virus se va a espantar como tú y yo, por ejemplo, nos pongamos a cantar, el virus se espanta y se va. O sea, a mí no me queda más que reírme, muy triste reírse, hablando de un tema tan serio como este. Efectivamente. Pero es que ya están rondando el ridículo, o sea, ya nos están tomando el pelo por activa o por pasiva, es que esto ya es... Yo hay momentos en que ya no encuentro palabras, o sea, para calificarlo. O sea, ¿cómo califico ya a unos señores que nos dicen, o sea, sí, o sea, lo que nos están diciendo es que mires al cielo y que te olvides de los demás, y canta. Ya está. Canta. Ya está. Ya está, canta. El día que esto se pueda acabar, se acabará. Y ya está, sí. Pero por eso te digo que realmente a mí me dieron ganas de ir a tocar a la puerta de la Organización Mundial de la Salud y decirles en plan, simplemente una frase, de verdad, esto es lo único que se les ha ocurrido a los mejores cerebros del mundo en temas de sanidad. ¿Esto es lo único que se les ha ocurrido? No sé. Yo creo que evidentemente todo esto forma parte de otro plan del que no vamos a seguir hablando ya más, nada por el estilo, pero forma parte de otro plan probablemente que de alguna manera es el al que se están ciñendo, pero bueno. Bueno, si te parece, seguimos con otras noticias. Cambiamos de tercio y yo voy a cambiar de tercio dando una noticia que probablemente muchos ya la hayan oído, la hayan visto y tal, pero que a mí me llamó la atención. Y además me parece salirnos mucho de la línea que estábamos llevando hasta ahora en el programa, de alguna manera, ¿vale? Es decir, algo un poco más, más ligero, más tal, pero con una serie de connotaciones curiosas también, ¿vale? Y es la noticia de que han descubierto un nuevo geoglifo en forma de gato en las líneas de Nazca. Un gato de unos 37 metros de largo reposando sobre una colina arenosa. Es la nueva figura que los arqueólogos del Ministerio de Cultura peruano han encontrado en la Pampa de Nazca, hogar de los famosos geoglifos que forman parte del listado de Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 1994. El felino fue labrado en las laderas de una colina en mitad del desierto de la región de Nazca, unos 200 años antes de nuestra era, mucho antes de la aparición de las célebres figuras de el mono, la araña o el pájaro, que hacen de la zona uno de los lugares con mayor interés arqueológico de Perú. Y por lo visto permaneció oculto por casi 2000 años
a escasos metros de la autopista Panamericana, la principal autovía que recorre de norte a sur todo el país, ¿vale? El hallazgo fue algo totalmente casual. Se produjo, según ha narrado AF, el arqueólogo Johnny Isla, responsable del sistema de gestión del Parque Arqueológico de Nazca, cuando las autoridades decidieron mejorar el acceso al principal mirador natural que permite a los visitantes contemplar desde tierra parte de las gigantescas figuras que dominan el paisaje de la zona. Fíjense que dice contemplar desde la tierra parte, porque todos sabemos, porque hablaré después de esto, todos sabemos que las figuras de Nazca solamente son visibles al completo desde el aire, única y exclusivamente. Bueno, pues dice este señor que desde el Ministerio de Cultura nos dimos cuenta de que el acceso al mirador, de hecho, transcurría sobre un geoglifo y nos planteamos cambiarlo, pues no es posible que se promoviera el acceso dañando patrimonio. Otro tema es que el ascenso era complicado y queríamos facilitar un paso más seguro. Y en ese proceso nos percatamos que en esa ladera había trazos que no eran de ninguna manera naturales. Pese a la evidente erosión de la zona a través de fotografías tomadas con drones, evidentemente, porque si no, no se ve claro, se fue desvelando lo que ya desde un principio parecía una figura zoomorfa de un felino, que había estado oculta a la vista por todos durante centenares de años. Llama la atención que todavía se puedan identificar figuras nuevas, pero sabemos que hay otras que se pueden encontrar todavía. En los últimos años, el uso de drones, que sobre todo nos permite tomar imágenes en laderas de las colinas, nos hace posible eso. Bueno, hasta aquí más o menos la noticia, lo dejo aquí. Es una noticia para mí, de alguna manera, a mí me da un respiro para no seguir hablando de otros temas. Me parece el tema de las líneas de Nazca o de las figuras de Nazca es algo que a mí siempre me ha llamado la atención y algo que me gustaría poder llegar a visitar algún día, aunque cada vez lo veo más problemático, pero bueno. Y me llama la atención el tema de esas figuras que solamente pueden ser vistas desde el aire y cómo están apareciendo nuevas figuras. Hay gente que, bueno, en el mismo artículo dicen que supuestamente fue hecho por la cultura nazca. Yo hay una cosa que no entiendo. Si tú no lo puedes ver desde tierra, ¿cómo puedes estar haciéndolo tú desde tierra sin tener perspectiva de lo que estás haciendo? Ya, ya. Porque que la línea se te vaya un poco para un lado o la piedra se te vaya un poco para el otro, ya no es la figura que estabas haciendo, evidentemente. Es que Fíjate que la lógica sería pensar que está hecho con, con alguna, vamos a ver, a un objeto en suspensión en el aire que proyecta algún tipo de láser que graban al suelo. Entonces, por ejemplo, un dron. por ejemplo, Hacerlo con un dron, con imagen y con algún tipo de láser, algún tipo de sí, energía que perfore la roca o que grade el suelo y que tú puedas grabar. Pero claro, se supone que esto está hecho años antes de que apareciera poco menos que la sí, que la, que los la, que la drones y la tecnología, evidentemente, está claro, estamos hablando de, pues como decía aquí, 2000 años antes de nuestra época, o sea que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Bueno, lo que dicen es que debido al tema del COVID-19, pues no se ha podido hacer una investigación demasiado formal todavía, ¿vale? Pero bueno, no se ha podido determinar hasta ahora bien. Pero sí que se ha revelado una figura de un animal que mira al frente, se sienta de costado y está trazado con líneas de unos 30 centímetros de grosor. Perdona, yo es que esto nunca lo he visto claro que esto haya sido hecho por la mano del hombre. Y de hecho yo hago muchas veces la comparativa de las líneas de Nazca con el tema ahora no me sale, bueno, de lo de los campos de maíz, ¿vale? De los campos de cereales que sobre todo en Inglaterra y en otras partes del mundo han ido apareciendo. Los círculos de las cosechas, no me salía. No es lo mismo, evidentemente, pero sí es algo parecido de alguna forma, ¿vale? Porque tú incluso de los círculos de las cosechas, para tener una buena perspectiva realmente de la figura que se ha creado, que se ha formado ahí de forma repentina,
tienes que evaluarla también desde el aire. Sí. Porque desde el suelo podrás tener una parte, igual que en Nazca, pero no puedes tener la parte completa. Entonces, bueno, yo no quiero hablar de civilizaciones extraterrestres, ni digo que esto sea hecho por extraterrestres, no lo sé. No lo digo porque no lo sé, pero bueno, recuerdo que con el tema de los círculos de las cosechas ya hablamos en un momento determinado que se podría estar utilizando algún tipo de maquinaria o de tal láser o incluso temas de microondas o ondas electromagnéticas que de alguna manera pudieran funcionar sobre el terreno y crear ese tipo de figuras. La pregunta para mí siempre ha sido la misma. ¿Por qué y para qué? Y eso lo desconocemos por completo. Ya. Lo desconocemos por completo. Bueno, ¿por qué, para qué y quiénes? Sí. ¿Y quiénes? Porque esto tiene que tener, vamos a ver, yo no creo que vamos a dar las dos versiones, sean extraterrestres o sean tecnología humana, están transmitiendo algún mensaje, no creo que las hagan por entretenerse un rato. Tiene que significar algo. Y a eso no le han encontrado significado de ninguna de las maneras. ¿Vale? Entonces, pues bueno, me ha llamado la atención. Además, les insto a nuestros seguidores a que busquen la foto, sobre todo, porque la verdad que la foto es como muy linda, porque efectivamente se ve a un gato que está con la cabeza virada hacia adelante, pero tirado como de costado, como una postura muy característica de los gatos, ¿no? Entonces, bueno, es curiosa de ver la imagen, pero bueno, nos quedamos como siempre con esa sensación de qué es, para qué lo están haciendo y quiénes lo están haciendo. Pero bueno, no sé si tú quieres añadir algo más o si pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, la NASA confirma que hay agua en la Luna. Sí. Las partículas de H2O podrían encontrarse heladas y estar atrapadas de forma estable. Según ellos, la Luna contiene agua helada, según nuevos datos de detección. Y en su superficie hay numerosos cráteres, incluso muy pequeños, a los que nunca llega la luz solar, donde ésta podría estar atrapada de forma estable, lo que puede tener implicaciones para futuras misiones humanas. Nature Astronomy publica este lunes, estamos hablando de la semana del 26 de octubre, dos estudios firmados por científicos estadounidenses, uno de los cuales señala de forma inequívoca la detección de agua molecular en la Luna, y el otro sugiere que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de su superficie, de los que un 40% están en el sur, tiene la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. ¿Puedes repetir lo último que has dicho que no se ha escuchado bien? A ver. Sí, que hay aproximadamente 40.000 metros cuadrados de la superficie lunar, de las que un 40% están en el sur y que tiene la capacidad de retener agua en las llamadas trampas frías. Vale. Bueno, pues en las trampas frías las temperaturas son tan bajas que el hielo se comportaría como una roca. Si el agua entra ahí, no irá a ninguna parte, posiblemente en millones de años. Aunque no se puede probar que estas trampas frías realmente contengan reservas de hielo. La única forma de Reservas de hielo. hielo. Es que no sé si te estás acercando demasiado o te estás alejando mucho, no lo sé. Porque hay momentos que se te oye bien y momentos que se te oye medio entrecortado. Bueno, pues no se sabe realmente, no se puede asegurar que contengan esa reserva de hielo. La única forma de hacerlo, como es lógico, sería ir allí, en persona o con rovers y cavar. Aún así, los científicos dicen que los resultados son prometedores y que futuras misiones podrían arrojar aún más luz sobre los recursos de agua de la Luna. El estudio se hizo con datos del orbitador de reconocimiento lunar de la NASA para evaluar una gama de posibles tamaños de trampas frías,
las cuales podrían ser mucho más comunes en la superficie de la Luna de lo sugerido en investigaciones anteriores. El estudio indica que las microtrampas frías, en ocasiones de un tamaño no superior a 1 céntimo de euro, son cientos o miles de veces más numerosas que las de mayor tamaño, que pueden tener varios kilómetros y se pueden encontrar en ambos polos. Los autores sugieren que aproximadamente 40.000 metros cuadrados de la superficie lunar tiene la capacidad de atrapar agua, cuya presencia puede tener implicaciones para futuras misiones lunares. Se te ha dejado de oír otra vez, Eduardo. Pues no sé qué hacer. Ahora se te oye perfectamente. Nada, que no quieren que des la noticia sobre la Luna. Bueno. Sí, vamos, bueno. Finalizando. Sí. En el artículo finalizan diciendo que el agua puede ser mucho más accesible de lo que se tenía pensado en la Luna. Y además, digamos, sin tener que recurrir a llevarla, vamos a, por decirlo de alguna manera, a llevarla allí, sino que el agua está en la superficie lunar. Falta, digamos, rotundamente, pero todo apunta a que sí, a que efectivamente hay agua en la superficie lunar. Bueno, ya terminaste con la noticia. No, sí, porque antes de que se vuelva a cortar. Sí, no, es que se está oyendo muy entrecortado, no sé por qué, pero bueno. Vamos a ver, a mí me hace gracia el tema de la Luna, porque ahora descubro una cosa, ahora descubro otra. Yo lo que creo es que de alguna manera quieren hacer algo en la Luna y están dando, por decirlo de alguna manera, proyectos que justificarían la vuelta, bueno, lo de vuelta entre comillas a la Luna, no lo sé. No sé. Hombre, que hay agua en la Luna, genial. Eso quiere decir que hay vida. O que la hubo. O que la Bueno, hubo. no, vamos a... Podemos estar hablando de vida microbiana, Sí, evidentemente. es lo que iba a No, decir. no, Vida no estoy habrá. hablando de extraterrestres lunáticos. No estoy hablando de eso, pero sí que podría haber agua. Bueno, perdón, podría haber vida a nivel bacteriano, a nivel microscópico. Entonces, no sé qué opinas tú de la noticia. Bueno, vamos a ver que esta noticia viene complementada con noticias que hemos dado a lo mejor hace 6-7 años, en los cuales pues ya se tenían maletines preparados para, con un Oh, simple sí. maletín, montar una central nuclear en la Luna. Era en Marte, creo, en la Luna. Me da Sí, igual. sí, El hecho es que sí. tú en un maletín, digamos, tenías con un maletín podías generar la suficiente energía como para empezar a plantar, a instalar, por ejemplo, un poblado. Ah, Entonces, claro, si esto lo estábamos diciendo hace 6-7 años, que ahora me vengan a decir que posiblemente haya agua en la Luna, bueno, está bien. vale, bien, perfecto. Vale, vamos a ver, yo creo que los dos tenemos claro, y muchos de nuestros seguidores también lo tendrán claro, que el tema del espacio está siendo desde hace mucho tiempo noticias que pasan inadvertidas a mucha gente, o que dicen, ah, mira, que hay agua en la Luna, qué bien. Pero sí, como dices tú, se hace una recopilación de noticias desde mucho tiempo atrás hasta ahora, nos damos cuenta de que algo se está gestando fuera de la Tierra. Sí, sí. Y repito, no hablo de extraterrestres, se está gestando por parte de los seres humanos, ¿vale? Ya hablamos incluso una vez de a dónde huiría la élite, por ejemplo, en el caso de una gran catástrofe mundial. Y estábamos hablando de Marte con una especie como de escala en la Luna. Y esto también es una noticia que dimos nosotros de hace, pues, por lo menos esos 6 o 7 años como mínimo. Entonces, bueno, que algo se está fraguando en el espacio. Sí, desde mi punto de vista puede tener que ver con una huida masiva, como se detallaba en un programa, que ya hablaremos sobre eso, porque lo tenemos en la cola para hablar de él desde hace mucho tiempo, pero bueno, de darle un nuevo giro a Alternativa 3.
Ya, sí, muchos van a salir diciendo que eso fue un programa, lo sé, Pero bueno, lo pero sé. como saben qué es lo cómo lo íbamos a plantear. Exactamente, exactamente. Por eso no vamos a desvelar cómo lo vamos a plantear ese programa. Pero bueno, sí nos podemos quedar con noticias que hemos dado en su momento, incluso de aquella serie de personas que estuvieron aisladas un montón de tiempo, simulando las condiciones de vida en Marte o en la Luna también, como Sí, un paso previo para ir hacia allá. Oye, pues si ahora encima han encontrado agua en la Luna, más fácil se lo están poniendo para todo esto. A mí la duda que me queda es, ¿lo del agua en la luna lo saben ahora de repente o lo sabían desde hace mucho tiempo? Y nos lo cuentan ahora porque nos tienen que ir dando pequeñas noticias de vez en cuando. Esa es la pregunta, es decir, yo creo que si hay agua en la luna es bastante probable que lo supieran desde hace más tiempo que ahora, está claro. que cada cual saque su propia conclusión. Oye, no me imites, ¿eh? Bueno, pues nada, creo que es la última noticia. ¿Te queda alguna más? No, me refiero que yo voy a dar la última. Sí, sí. Vale. Bueno, pues entre todo lo que estamos viviendo con el tema del COVID-19 y todo este tipo de historias, se nos están pasando por alto noticias que desde mi punto de vista son muy importantes y sobre todo se nos están pasando muchas vinculadas con el cambio climático. Yo siempre he mantenido una postura con el cambio climático y yo creo que cambio climático sí que hay. Lo que yo ya no tengo tan claro es que sea un calentamiento global, ¿vale? Pero bueno, sí hay cambio climático. Entonces, bueno, pillé una noticia por ahí que me llamó muchísimo la atención, porque es una zona a la que no le prestamos evidentemente demasiada atención y sin embargo puede ser el foco de peligros importantes que pueden estar provocando factores que desencadenen pues, un gran desastre, ¿no? Un gran desastre mundial. Y esta es la noticia. Tsunamis en el Ártico. La nueva y peligrosa amenaza del cambio climático. Esto está publicado el 31 de octubre de este año. Y nos cuenta que Barry Arms es una estrecha brecha de costa en el sur de Alaska. No es muy grande si se la compara con el extenso borde de Norteamérica que colinda con el Océano Pacífico, pero el lugar provoca una particular preocupación. En Barry Arms, advierten geólogos, se puede llegar a producir un deslizamiento de hielo y roca capaz de desatar un tsunami catastrófico para la región. Y este sería solo uno de los posibles efectos del cambio climático que amenazan a Alaska y a otras regiones del Ártico. Por ello, autoridades, científicos y activistas ambientales quieren llamar la atención sobre el peligro. Posibles efectos devastadores, así es como califica Anne Lichtendahl a lo que puede pasar en Alaska, que algunos científicos hablan incluso de en 12 meses o tan solo en algunos años. La geóloga señala que su preocupación es muy grande debido a que existen condiciones para un deslizamiento mucho más grande que todos los vistos en el siglo XX. Se trata de fenómenos diferentes a los que conocimos antes. Y lo peor es que pensamos que se volverán cada vez más frecuentes. Lichtendahl añade que la energía de un deslizamiento como el que considera que es posible en Barrián puede superar al de un terremoto de magnitud 7. Se trata de una combinación muy peligrosa y es apenas un ejemplo de los peligros que tenemos en Alaska. Ante este tipo de advertencias, la División de Estudios Geológicos y Geofísicos de Alaska ha querido expresar cautela y señala que monitorea de manera permanente los posibles movimientos de tierra en la zona. El estrecho de Barrián se encuentra en la bahía del Príncipe de Prince William Sound, en el Golfo de Alaska. Se trata de una zona con frecuente presencia de pescadores y que antes de la pandemia también recibía turistas de crucero. Bueno, pues el más notable de los tsunamis en esa zona fue en el año 1958, cuando un deslizamiento de tierra generó una ola, atención, que se elevó 520 metros. Y se supone que lo que puede estar por venir en Alaska superaría con creces
esos 520 metros de altura de una ola. Y además apunta a que las rocas liberadas en esa ocasión eran apenas una décima parte del tamaño de un hipotético deslizamiento en Barrianos. Es por ello que la entidad dirigida por Masterman expresó su preocupación sobre los peligros geológicos que corren los habitantes de la zona. El paulatino derretimiento del permafrost, la capa de suelo congelada existente en regiones como Alaska, el noreste de Canadá, Groenlandia o Siberia, es apuntado como uno de los principales factores de riesgo de tsunamis en esta zona. La geóloga apunta que se trata de un asunto muy complejo porque es difícil hacer un diagnóstico en las condiciones que se encuentra esa capa congelada en la región. Realmente necesitamos saber un poco más para determinar qué tan peligroso es el deslizamiento que se avecina. Por eso creemos necesario que se conozca esta amenaza. Bueno, Ligedal, al igual que Masterman y un grupo de científicos, escribieron una carta pública a mediados de año advirtiendo del peligro que un deslizamiento y un tsunami devastador podían producir en Alaska. Bien, creo que es una noticia importante que hay que tener en cuenta porque está claro que nos enfrentamos a efectos climáticos cada vez más adversos, cada vez más fuertes. Últimamente tenemos inundaciones por todos sitios, tenemos terremotos por todos sitios. Todo esto se tapa o se superponen las noticias sobre la pandemia por encima y prácticamente no lo vemos, pero hay zonas del planeta que están totalmente inundadas en estos momentos. Hay esos grandes incendios tanto en Australia como en Estados Unidos. Han habido volcanes que han entrado en estos últimos meses, han entrado en erupción de forma seguida uno detrás de otro. Tampoco hemos prestado atención porque estábamos muy metidos en todo lo que está pasando, y lo que está claro desde mi punto de vista es que se están produciendo fenómenos adversos muy importantes de los que no somos realmente conscientes. Yo no sé si intentan taparlos o es que simplemente estamos tan inmersos en todo lo que está ocurriendo en estos momentos, en todo lo que estamos viviendo, que no nos damos cuenta. Es que no podemos ser conscientes si prácticamente no hay más que una noticia. Sí. Y con esto no quiero decir que no sea importante. Vamos a ver, está muriendo muchísima gente. Pero es que ese es el hecho. O sea, con lo cual, todo lo que está sucediendo alrededor ha dejado de carecer de importancia. Sí. Mira, sin ir más lejos, por ejemplo, vi ayer los porcentajes de lluvia caída en estos días en España, y me llamó mucho la atención un pueblo de Valencia, una ciudad de Valencia, que creo que se llama Sueca, si no estoy equivocada, que llegaron a los 500 litros por metro cuadrado. Ya. O sea, es que estamos ante una climatología cambiante que nos coge desprevenidos. Y vamos a ver, este era el máximo, pero habían zonas donde también se habían producido precipitaciones de 300 litros por metro cuadrado. Entonces, bueno, yo creo que sí, hay que luchar contra lo que tenemos en estos momentos. Vale, perfecto. Bueno, mi opinión también difiere un poco con todo esto, pero bueno, vale, hay que luchar contra esto que tenemos. Bien, pero debemos también a veces salirnos un poco y echar un vistazo a más cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor. El otro día se produjo también un terremoto bastante importante en Turquía y Grecia. En la zona del Levante español, se estaban registrando también pequeños terremotos últimamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ¿cómo dejas tú de prestar atención al tema del COVID cuando es, primero, por un lado, es lo único que existe? Tal como te lo plantean, si fuera cierto tal como te lo plantean, estamos, digamos, ante la pandemia histórica, o estamos ante una pandemia histórica para la civilización, que si no se le pone remedio, pues bueno, pues, hombre, yo no digo que fuéramos a desaparecer como civilización, pero quedaríamos muy menguados. Hombre, evidentemente, Eduardo, hay que reducir la población mundial a 1/3. Que después, independientemente de esto, que desgraciadamente, que es lo que nos hace, por lo menos a mí, lo que muchas veces me hace ser escéptico, y es
o sea, escéptico con lo que me están contando de la pandemia, no porque no sea cierto, sino porque no sea cierto los datos que me están dando, porque me están dando, estoy convencido, en multitud de ocasiones me están dando datos falseados para manipular la opinión pública. Para, Porque si no, no tiene explicación cómo te están diciendo una cosa y después ellos mismos, los mismos que están manejando las leyes, los mismos políticos de turno, están haciendo todo lo contrario. Y eso lo sabemos cuando son pillados en fragante, cuando son pillados en renuncia, y cuando dicen, no, es que lo siento, me equivoqué. Nada, lo siento, me equivoqué. Tú eres el que está dictando las leyes y las normas y estás haciendo todo lo contrario de lo que nos estás imponiendo a nosotros. Entonces te crean dudas. Entonces, claro, llega un momento en el cual empezamos a ver noticias que no tienen que ver nada con el COVID y claro, te surgen todas las dudas y dicen, vamos a ver, o sea, lo del COVID realmente es como nos están contando o nos están exagerando para intentar ocultar todo lo demás. O realmente es tan importante, o no tan importante, o realmente es más importante incluso de lo que nos están contando y esto, como son unos inútiles, no han sido capaces de transmitirlo. vamos a ver, aquí podemos oscilar entre el máximo y el mínimo de alguna manera que queramos. Podemos decir desde un extremo que esto es lo peor, a desde otro extremo decir que bueno, está pasando, pero están engañándonos de alguna manera. Es decir, nos podemos mover en cualquier punto de esa historia, ¿vale? ¿Por qué? Porque nadie dice las cosas claras. Lo único que se dedican a hacer es, ellos por su parte, me refiero a los políticos, a hacer lo que les sale del gorro, porque sinceramente hacen lo que les sale del gorro, aparte de pelearse entre ellos. Y por otro lado, lo único que hacen es meter miedo a la población. Miedo, 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 miedo. Pues yo, las pocas veces que veo noticias en televisión, las muy pocas veces, veo imágenes que ni siquiera tendrían que salir en la tele. Ya. ¿Vale? Porque una pandemia, si esto es así, no se combate con miedo. Se combate con leyes responsables, se combate con un gobierno responsable y unido que nos lleve a un buen puerto, ¿vale? Se combate evidentemente con la colaboración de todos los ciudadanos, pero no con miedo, que es lo que están haciendo. Y como dices tú, lo están convirtiendo en el único tema del que se habla, cuando estamos viendo que existen un montón de historias por detrás de ese tema que igual están llevando hacia caminos que desconocemos y que se nos están pasando de largo. Se nos están pasando de largo. Entonces, bueno, es muy difícil, yo creo, valorar una noticia con la situación que estamos viviendo. Es muy difícil valorar la importancia de esa noticia porque realmente todos tenemos en la cabeza una sola cosa, por desgracia. Pero bueno, Sí. por lo menos hemos querido hoy hacer partícipes a nuestros seguidores de que también están sucediendo otro tipo de cosas, de que también en el mundo pasan muchas más cosas. Entonces, bueno, y cosas que pueden llegar a ser importantes o que incluso pueden estar vinculados de algún modo a lo que está ocurriendo y que tengan que ver con esa supuesta élite que existiría. Es decir, es que podemos englobarlo todo de alguna manera, pero bueno. No sé si tú quieres comentar alguna cosa más. Si Yo tienes creo más, que no tienes más noticias tú, ¿no? no. Vale, vale. Pues si quieres lo dejamos aquí, los emplazamos a todos para otro nuevo programa de Luces y Sombras, que será en breve también, pero bueno, sí atentos porque estamos preparando uno que podría ser bastante interesante y que creo que mucha gente puede incluso estar afectada sin saberlo, pero bueno. Pues Eduardo, si no hay más noticias ya y no quieres añadir nada más, simplemente puedes darte las gracias como siempre por haber compartido este rato con todos nosotros. Como siempre ha sido un placer. Darle las gracias también a todos nuestros seguidores por seguir, y eso no me cansaré de repetirlo, por seguir siéndonos fieles a pesar de nuestras apariciones y desapariciones. Darle las gracias a nuestros seguidores. Y me despido como siempre diciéndoles lo mismo de siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una nueva edición de Luces y Sombras.